macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes. Hoy tenemos el gusto de hablar con el doctor Agustín Espada. Agustín es licenciado en Comunicación Social, magíster en Industrias Culturales y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, los anteriores grados académicos por la Universidad Nacional de Quilmes. Su tema de investigación es la industrialización del podcasting en Argentina entre 2014 y 2023, del amateurismo a la profesionalización. Trabaja en el programa de investigaciones del espacio público y políticas del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes y le damos la bienvenida aquí en Macroscopio. ¿Cómo estás, Agustín? Hola, muchas gracias por la invitación, un gusto. Empezamos siempre el programa hablando de recorridos y experiencias personales. ¿Cómo fue que nació tu curiosidad por la comunicación social que te llevó a estudiar esa carrera en principio? Bueno, en primer lugar, como muchos que arrancamos estudiando comunicación, quería ser periodista. Particularmente me interesa mucho ser periodista de gráfica, ¿no? Me gusta escribir, me gusta el periodismo gráfico. Y bueno, con esa intención, con ese objetivo, ingresé a la carrera de comunicación en la Universidad Nacional de Quilmes. Y después, casi promediando el último cuarto de la carrera, diría yo, empecé a descubrir materias que no tenían que ver con la producción de contenidos, sino más bien con preguntas y preocupaciones específicas del campo de la comunicación, en particular desde una perspectiva económica, si se quiere, de la comunicación, con docentes como Martín Becerra, Guillermo Mastrini, Santiago Marino, y me acerqué a participar como estudiante y oyente del equipo de investigación, y ahí podemos decir que se torció el rumbo, ¿no? Digamos que comencé una ejecución más académica que de producción periodística dentro de mis estudios. ¿Hiciste la carrera? ¿Cómo te fue en eso? ¿Te pareció fácil? ¿La pudiste cursar tranquilo? ¿Tuviste algún inconveniente? ¿Te interesó? Bueno, sí, la carrera me interesaba mucho. El único momento donde tropecé fue al comienzo, ¿no?, de la carrera, donde como pasa con muchos estudiantes, el cambio o el salto de pasar del secundario a la universidad implica otras formas de estudiar, otras formas de expresarse en las evaluaciones, y bueno, ahí esos primeros pasos, esas primeras materias me costaron bastante hasta que encontré la forma, hasta que encontré el camino, sobre todo de cómo tenía que estudiar y cómo tenía que, desde una cuestión muy básica, cómo tenía que responder a una consigna en un parcial. Luego se me fue haciendo mucho más amigable el proceso, menos traumático, por decirlo de alguna manera, pero sí empezaban a surgir las dudas y las incertidumbres sobre, bueno, cómo iba a trasladar todo eso que estaba estudiando en un trabajo, ¿no? Teniendo en cuenta que el periodismo no es una actividad que sea colegiada, o sea, que necesites el título para ejercerlo, y tampoco es un campo donde sea muy fácil ingresar porque no hay muchos puestos de trabajo libres, y entonces en ese sentido podríamos decir que también a mitad de la carrera, pasando la mitad de la carrera, tuve algo así como una crisis vocacional, ¿no? De tratar de entender o de preguntarme si eso que
estaba estudiando, que en lo que estaba invirtiendo tanto tiempo, me iba a servir para hacer mi medio de vida o no. Y bueno, casi cuando la moneda estaba por caer del lado del cambio de carrera, encontré este interés y esta nueva oportunidad, si se quiere, en el campo de la investigación y el costado más académico. Y ahí, bueno, ya cuando finalizó la carrera, con muy buenas notas y con la tesina entregada, me fue bastante natural intentar ese camino. Conseguí algunas becas dentro de la universidad y después, al presentarme por primera vez a una postulación de beca doctoral en el CONICET, la beca me salió y ahí, bueno, terminé de definir mi quehacer, mi medio de vida dentro de la comunicación, pero ya como investigador. ¿Cómo fue postularte y sacar esa beca? Porque bueno, ya sabemos que vienen años de mucho ajuste en becas desde hace bastante tiempo, y particularmente para las ciencias sociales y humanas son más difíciles acceder a ellas. ¿Cómo te sentiste con eso? Bueno, sinceramente me sucedió que estaba con mi director por aquel entonces de la tesina de grado, que era Santiago Marino, y Santiago me propuso postularme para ver qué tan lejos quedaba de la línea de corte, ¿no? Como un experimento para ver cuántos puntos me faltaban para poder ir sumándolos y más adelante seguir presentándome hasta que me otorgaran la beca, ¿no? Por supuesto, al ofrecerme hacer esta postulación, Santiago me comentó que lo más probable era que en un primer intento no te otorgaran la beca por todos los requisitos, por toda la competencia, y por lo exigente de las evaluaciones, etcétera. Pero bueno, la realidad es que, contrario a todo pronóstico, salió. Sí, salió en la primera. En el primer intento, y bueno, la verdad que en ese sentido otra vez tuve una mezcla de suerte y preparación, por supuesto, que me acompañó en esa presentación, y no tuve el habitual rebote que suelen tener becarios incluso investigadores cuando intentan entrar al CONICET, ¿no? Digamos, por suerte fue al primer tiro, ingresé, y ahí, bueno, eso aclara mucho las cosas para alguien que está viendo o está intentando meterse en el campo de la investigación, dentro de cualquier rubro, dentro de cualquier campo científico, porque le permite a uno planificar a 5 años, ¿no? Su carrera y su trabajo, y eso da mucha tranquilidad y mucha responsabilidad, obviamente. A eso apuntaba precisamente, ¿no? Al impulso que te da en ese contexto, en ese momento de tu carrera, acceder a una beca que te facilite hacer la formación superior, ¿no? Que es fundamental. Sí, es fundamental. Es fundamental, porque hacer un posgrado, yo en mi caso no hice directamente un doctorado, sino que hice una maestría y después hice un doctorado, pero bueno, digamos, ese recorrido implica estudiar entre 18 y 20 materias nuevas, dependiendo del camino que uno haga, y la realidad es que, por supuesto, ya durante la carrera, yo trabajé durante toda mi carrera, pero cuando uno llega a los 25, 26, 24, 27 años, la edad a la que uno se reciba, empieza a tener proyectos personales mucho más grandes al nivel del sueldo que uno intenta ganar, y ahí empieza el costado material pesa mucho al momento de intentar dedicarse a la investigación, porque en Argentina no tenemos otra forma de dedicarnos a la investigación que no sea con el financiamiento estatal. No hay financiamiento privado para este tipo de desarrollos, mucho menos en el campo de las ciencias sociales, y entonces y lo veo hoy en personas que tienen la edad que yo tenía cuando ingresé como becario doctoral al CONICET, que por mucho esfuerzo, por muchas ganas que pongan, si las oportunidades no están,
la necesidad de pagar un alquiler o de poder irse a vivir solos, de independizarse, o la decisión de seguir apostando a quedarse en Buenos Aires en lugar de volver a su lugar natal, que pasa con muchos estudiantes en muchas universidades nacionales, se juega en esta posibilidad de conseguir una beca, sea de universidad, sea de CONICET, o no conseguirla. Entonces es indispensable el financiamiento estatal para el desarrollo de las investigaciones y de los investigadores e investigadoras. ¿En tu familia ya había profesionales o sos el primero en acceder a la educación superior? En mi familia, mi papá es contador, así que yo soy segunda generación de profesionales. Y bueno, ya tenía la experiencia de mi hermana, que antes que yo me recibiera ya había hecho su camino también en psicología en la Universidad de Buenos Aires, y tenía un poco esa obligación, por decirlo de alguna manera, que mis papás me habían dicho que probara en la universidad, con la carrera que yo quisiera, de lo que yo quisiera, pero que no dejara de estudiar, porque iba a ser una herramienta más para mi futuro laboral y para mi desarrollo personal. Y entonces de esa manera me vi muy alentado también a ingresar a la universidad. Hacemos la primera pausa, Agustín, y volvemos en un minuto. Macroscopio, ciencia y sociedad. Continuamos hablando con Agustín Espada, estamos hablando, de su inicio, su formación, su carrera. ¿Por qué el tema de la industria de los medios o los medios de comunicación como industria? ¿Qué es lo que te llevó a eso? Bueno, cuando estaba en la última parte de mi carrera, cursé una materia que me interesó muchísimo, que era gestión de medios de comunicación. Y en esa materia nos enseñaban el funcionamiento de los medios como organizaciones productivas, como empresas, vamos a decirlo lisa y llanamente, ¿no? Y ahí veíamos que los medios de comunicación tenían un costado material y un costado inmaterial, digamos, trabajaban con cuestiones simbólicas, pero también tenían un costado material que era el que permitía su funcionamiento. Y ese punto de vista, de entender cómo se financiaban, de entender cómo funcionaba y cómo se encontraban al interior de la organización las cuestiones comerciales y administrativas con las cuestiones periodísticas, simbólicas, artísticas, llamó mucho mi atención, porque, por decirlo de alguna manera, siempre me interesó el mundo de la política, de los empresarios, etcétera, etcétera, y ese punto de entrada al campo de la comunicación hasta ese momento no lo había conocido, y esa materia fue el trabajo final de esa materia fue analizar cómo se gestionaba un proyecto como Vorterix, que había surgido el año anterior. Este trabajo fue en 2013, Vorterix había surgido en 2012, y entender si era una radio, si no era una radio, cómo lo tomaban hacia adentro, etcétera, etcétera. Haciendo ese trabajo pude entrar por primera vez a una empresa de medios de comunicación, entré a Vorterix y hablé con un ejecutivo comercial. Bueno, y surgió una especie de enamoramiento de ese tipo de perspectiva, y al entrar por invitación de Santiago, que era el docente, de Santiago Marino, al entrar al equipo de investigación que trabajaba sobre esos temas y conocer a especialistas, investigadores, docentes como Jacinto Martín Becerra, Guillermo Mastrini, Natalia Arubete, y sus discusiones, me terminé inclinando por ese tipo de preguntas, por ese tipo de búsquedas, y la industria de los medios de comunicación, ¿no? O sea, entender cómo funciona esa industria y en qué se diferencia, por ejemplo, de la industria alimenticia, de la industria automotriz, y cuánto tiene que ver el funcionamiento de esa industria con cómo somos como sociedad, con cómo es nuestro gobierno, con cómo es nuestra relación con las tecnologías, etcétera, etcétera. No sé si se puede resumir en pocos minutos, pero ¿cómo funcionan estos medios de comunicación hoy? ¿Qué cosas continúan en esta estructura y qué cosas vienen cambiando?
Como bien vos decís, hay cosas que continúan y hay cosas que se transformaron absolutamente. Se transformaron de lo que podía ser la industria de medios de comunicación en los años 90 y se transformaron de lo que podía ser la industria de los medios de comunicación antes de la pandemia. Digamos, hay distintos, cronológicamente hay distintas capas y etapas de cambios, pero hoy los medios de comunicación, la radio, la tele, las revistas, los diarios, sean en su versión digital o en su versión impresa, tienen un grave problema, que es que tienen menos capacidad de generar ingresos. Sí, digamos, históricamente esta industria funcionó dentro de lo que podríamos denominar la economía de la atención, ¿no? Los medios de comunicación construyen audiencias, pero no hacen negocio directamente con las audiencias. Es decir, nosotros muchas veces no pagamos por consumir los medios que consumimos, sino que consumimos publicidad dentro del tiempo que nosotros invertimos en mirar, escuchar o leer medios de comunicación. Es decir, que la industria de los medios de comunicación funciona mayoritariamente por el financiamiento publicitario. Viene una empresa y le dice, bueno, te quiero pagar o quiero 15 segundos de la atención, por eso son bienes de atención, ¿no? Se manejan dentro de la economía de la atención. Quiero 15 segundos de la atención de toda tu audiencia para mostrarle mi nuevo producto o mis servicios, etcétera, etcétera. Bueno, con la aparición de las plataformas digitales o las redes sociales, es decir, Facebook, Google, Instagram, TikTok, la que se nos ocurra, los auspiciantes, las empresas, las agencias de publicidad están eligiendo menos a los medios de comunicación y más a esos medios digitales sociales, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y eso genera una erosión en la economía de los medios de comunicación, que se replica en una crisis laboral, porque se le paga menos a los trabajadores, hay menos trabajadores en medios de comunicación, y eso por supuesto también tiene una réplica en, por ejemplo, los sensibles que son los medios de comunicación a ser capturados por el dinero de un gobierno, ¿sí? Y por otro lado también hacer contenidos de peor calidad o con menor rigurosidad, porque hay menos tiempo, porque se exige cada vez más contenido y porque, entre otras cosas, los medios hoy compiten, por ejemplo, con las redes sociales por el tiempo de atención de las audiencias. Entonces, y trato de resumir y hacer un cierre en este diagnóstico veloz con esta oración. Los medios de comunicación están en una crisis económica y al mismo tiempo también en una crisis de su rol social, ¿no? Porque confiamos menos en los medios de comunicación y porque creemos menos en esos medios de comunicación que siempre fueron tan importantes para nuestro funcionamiento social y especialmente para nuestras democracias, porque tener medios robustos, medios profesionales, hace que tengamos información de mayor calidad y de mayor variedad, sobre todo, para definir nuestras acciones cotidianas, que son en muchos sentidos políticas también. Pensaba mientras hablabas de todo esto en la prehistoria de los medios, ¿no? TV, radio, impreso, no en ese orden, sino, bueno, impreso, radio, TV, como la base, ¿no? de lo que era la información, después eventualmente el entretenimiento, y eso a lo largo de los años, y como marcás vos, post pandemia se fue diversificando de una manera tremenda y ahora tenés plataformas, tenés todo el tema del streaming, esto digamos que forma parte de tu investigación, que es el podcast. ¿Cómo impactó, digamos, eso en la recepción también, en la búsqueda de información o de entretenimiento o de lo que sea que busquemos en los medios?
Muchísimo impactó, como bien el proceso ese que vos describís lo denominamos convergencia digital, ¿no? Esto de que, bueno, antes la radio la escuchábamos en un receptor específico para la radio, la tele la mirábamos en los televisores y el diario venía en un papel impreso en determinadas hojas, etcétera, etcétera. Bueno, ahora todo lo podemos consumir en un teléfono celular o en una computadora, e incluso si queremos, si nos damos maña, lo podemos consumir hasta en un televisor conectado a internet. Eso modifica por completo las prácticas de consumo y las formas de consumo, ¿no? Digamos, hijo de este proceso es, por ejemplo, la cultura on demand, ¿no? O sea, es esto de romper las programaciones de las radios o de los canales de televisión para ver lo que yo quiero, cuando yo quiero, como yo quiero. Y por otro lado, también se rompe la cuestión de la competencia, ¿no? Digamos, antes uno podía escuchar las radios que llegaban por el aire al lugar en donde uno se encontraba. Hoy yo me encuentro en Quilmes, por ejemplo, en este momento, en la provincia de Buenos Aires, y puedo escuchar radios de cualquier lugar del mundo, ¿sí?, a través de internet. Lo mismo pasa con el consumo diario, lo mismo pasa con el consumo de televisión, y ahí, por ejemplo, aparecen las plataformas audiovisuales como Netflix, como Amazon, como HBO, ¿sí?, que generan estos procesos también de internacionalización de los productos y de los contenidos que consumimos, y un debilitamiento también de nuestro acceso, entre otras cuestiones, a la ficción audiovisual nacional. Claro. Entonces, la realidad es que los consumos cambian muchísimo porque las posibilidades son mucho más amplias, es decir, no todo es peor ahora porque podemos consumir todo, pero sí hay algunas cuestiones que están afectadas y que corren riesgo por estos procesos. Hacemos otra pausita, Agustín, y volvemos en unos minutos. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con el doctor Agustín Espada. Estamos hablando de medios de comunicación, de cómo se han diversificado a lo largo de estos últimos años. Mencionaste el tema de la relación de los gobiernos con los medios de comunicación. Y ahí tengo dos preguntas, o tres, todas fáciles. A ver, ¿quiénes son los dueños de los medios en Argentina? ¿Cómo comunican los gobiernos? Y en base a esos medios, dueños y comunicación gubernamental, ¿cómo se maneja la pauta? Bueno, sí, efectivamente son tres preguntas que no son para nada simples ni fáciles, son complejas, pero en Argentina hay muchos dueños de medios de comunicación, pero hay algunas empresas de medios de comunicación que tienen muchos más medios que los demás. Podemos decir que hay entre 5 y 6 grandes productores de información y entretenimiento en nuestro país. El más grande es el Grupo Clarín, que tiene, TN, Canal 13, Radio Mitre, el diario que se llama Clarín, que existe desde 1945. Después tenemos el grupo Indalo, que tiene el diario Ámbito Financiero, tiene el canal C5N, la Radio 10, el portal Minuto 1, etcétera. Tenemos a otro grupo que es el grupo América, que tiene el canal América, que tiene Radio La Red, que tiene el Cronista Comercial como diario, es decir, todas estructuras, fíjate, muy similares, ¿no? O sea, tienen empresas dentro de todos los lenguajes, dentro de todos los rubros de los medios de comunicación, portales informativos, diarios impresos que todavía quedan casi como reliquias, radios, señales de noticias, todas estructuras muy parecidas. Después tenemos al Grupo Octubre, de Víctor Santamaría, que también tiene el diario Página 12, tiene el Canal 9 de Buenos Aires, tiene la señal de noticias IP, la radio AM750, por no nombrar algunos medios de comunicación, al diario La Nación, que también tiene su señal, tiene su diario, ahora tiene una radio también, etcétera, ¿no? Bueno, todos los empresarios que participan dentro de esos grupos de medios de comunicación tienen intereses por fuera de los medios de comunicación también. Es decir, hay algunos que son dueños de empresas de servicios públicos, como la luz o el gas,
hay otros que tienen empresas de telecomunicaciones y entonces llevan internet, televisión paga, telefonía móvil al resto de los argentinos. Hay otros empresarios que están metidos dentro del rubro sindical y entonces tienen obras sociales. Hay otros empresarios que trabajan directamente dentro de la medicina privada. Hay otros empresarios que son constructores y hacen obra pública. En ese sentido, ahí podemos empezar a ver cuáles son las primeras relaciones, ¿no?, con los gobiernos. Todos participan en actividades donde se necesitan ciertos avales, ciertos vistos buenos de los distintos gobiernos y en parte también por eso tienen los medios de comunicación. Ahora bien, para los gobiernos termina siendo muy importante participar del debate público y tener incidencia sobre la opinión pública, porque así es la democracia, ¿no? Tratando de debatir versiones, de instalar acontecimientos, de instalar lecturas, y hay algunos gobiernos que han utilizado más la comunicación directa entre el presidente, que es el jefe máximo de un gobierno, y la audiencia, la ciudadanía, por ejemplo, con cadenas nacionales, como había hecho Cristina Fernández de Kirchner, y hay otros, como por ejemplo el de Javier Milei, que utiliza mucho más las redes sociales para realizar esa comunicación directa. Lo cierto es que todos los gobiernos, sí, de uno y otro color político, o de todos los colores políticos que nos imaginemos, más allá del tipo de estrategia que tengan para gestionar la comunicación directa con la ciudadanía, que suele ser propagandística, ¿sí? Es decir, suele hablar de todo lo bueno que hacen y todo lo bueno que son, en lugar de por ahí dar información más de interés público, ¿sí? Y sin adjetivar demasiado, bueno, se realiza todo lo contrario, pero todos los medios, mejor dicho, a todos los gobiernos les interesa tener medios de comunicación que los favorezcan en las lecturas y que tapen, en muchos casos, algunas informaciones o algunos acontecimientos y den mayor visibilidad a otros. Eso pasó con todos los gobiernos, pasa y va a seguir pasando. Ahí es donde entra este último factor que vos mencionabas muy bien, que es la pauta publicitaria estatal, que es el dinero que los gobiernos invierten en publicitar su información, sus actos, sus acciones en los medios de comunicación. Y ahí, digamos, entra en juego esta cuestión de quiénes son los medios que me acompañan, que callan lo que yo quiero callar, que muestran lo que yo quiero mostrar y que me dicen que soy todo el tiempo lindo, rubio, alto y de ojos celestes, y quiénes no. Entonces se reparte con una lógica de premios y castigos. Ahora, ¿por qué esto es tan relevante? Bueno, por lo que hablábamos en el bloque anterior sobre el funcionamiento económico de los medios de comunicación. Sí. Los medios tienen cada vez menos publicidad de empresas, de productos, de agencias, y esta publicidad de los distintos gobiernos, que no es solamente el gobierno nacional, invierten los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales, los bancos públicos, etcétera, ¿sí? Bueno, ese dinero empieza a ser cada vez más indispensable para la supervivencia de estos medios de comunicación. Y ahí es entonces donde se genera esta relación tóxica, por decirlo de alguna manera, entre los gobiernos y los medios de comunicación. Es notable, digamos, bueno, lo que comentabas sobre cómo utiliza la pauta, cuál sería el objetivo de, obviamente, lavar la cara o, bueno, hablar bien del gobierno, obviamente, pero eso cambió también mucho, ¿no? O sea, como nombrabas antes, estaba la pauta oficial en la gestión anterior o anterior, con respecto, bueno, a las acciones del gobierno de turno. Ahora la pauta como que se van, incluso es parte del discurso que se vanaglorian de que no hay más pauta oficial. Sin embargo, no aparece una pauta oficial de Presidencia de la Nación o de X dependencia del Estado, pero sí continuamente panelistas, periodistas
y solapadamente quizás alguna pauta de alguna empresa, como puede ser YPF o aerolíneas. ¿Eso también se modificó en los últimos años, en esta última gestión de estos últimos meses? Bueno, como bien vos indicás, el gobierno de Javier Milei hizo de una de sus banderas de campaña, y también lo está haciendo una de sus banderas de gestión actual como presidente de la Nación, esta cuestión de no gastamos dinero en publicidad, ¿no? Digamos, no le damos dinero publicitario a los medios de comunicación y tampoco a periodistas, que era una práctica habitual de los gobiernos anteriores, como bien vos mencionaste. Lo cierto es que en los hechos, Presidencia de la Nación y los distintos ministerios del gobierno de Javier Milei han reducido casi en un 80%, en un 90% lo que gastaban en materia de publicidad. Gastan, pero muy poquito, ¿sí? Uh-huh. Ahora, la otra cara de la moneda es que las empresas estatales, como por ejemplo YPF y el Banco Nación, siguen gastando en publicidad. Las vemos en las transmisiones de fútbol, en las tandas publicitarias de los distintos canales de televisión, en los distintos programas periodísticos y especialmente los que son más favorables al gobierno, igual que siempre, ¿sí? Ahora, ¿por qué el gobierno de Milei dejó de gastar la publicidad de Presidencia de la Nación y de los ministerios y sostuvo y en muchos casos acrecentó el gasto de empresas como Banco Nación e YPF? Bueno, porque YPF y el Banco Nación pueden negar la información de a quién le dan ese dinero. Al ser empresas, sí pueden decir, bueno, por una cuestión de secreto comercial y para garantizar nuestra igualdad de condiciones en la competencia con otros bancos o con otras petroleras, nosotros no vamos a informar cuánto pagamos y a quién le pagamos lo que gastamos en publicidad. Uh-huh. De esta manera, esta relación económica entre el gobierno de Milei y los medios de comunicación o los periodistas se vuelve mucho más opaca que en otras gestiones. Hacemos otra pausa y volvemos en unos minutos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Seguimos hablando con Agustín Espada ya en el último bloque. Pasó rapidísimo, eso estábamos diciendo fuera de aire. De todo lo que comentaste, de todo lo que analizaste, se ve una gran diversificación, ¿no?, en los dueños de los medios de comunicación que, como dijiste, abrevan en otras empresas de gas, de transporte, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta esta monopolización o no sé cómo llamarlo, de los grandes medios? Es decir, cómo estas empresas se hacen enormes monstruos de todo tipo de servicios. Bueno, la realidad es que en los medios de comunicación y especialmente también en los servicios de comunicación, esto es internet, telefonía fija, telefonía móvil, televisión paga al hogar, la concentración es un rasgo de la actividad empresaria, es decir, todos los empresarios y todas las empresas de este sector tienden, o mejor dicho, buscan ganar mayores porciones de mercado, porque el funcionamiento económico de esta industria indica que los costos o el mayor porcentaje de los costos de producción ya están echados sobre la mesa, sea que ese programa de radio, ese portal informativo o ese canal de televisión llegue a 100, a 100.000 o a 1 millón a 100 personas, a 100.000 personas o a 1 millón de personas. Entonces es importante la economía de escala, es decir, tratar de llegar a cada vez más personas. Entonces, en el mundo, no solamente en Argentina, se conforman estos grandes grupos, estas grandes empresas de medios de comunicación que tienen muchos medios de comunicación porque justamente lo que hacen es, diluir los costos de producción en mayores unidades o ventanillas de distribución. En nuestro país, la realidad es que este proceso se viene acelerando a lo largo del tiempo y convive con un proceso internacional y transnacional
que es que hoy en día la comunicación está más concentrada que nunca, ¿sí? Si uno pregunta en Argentina cuántas personas utilizan WhatsApp, seguramente ese porcentaje va a estar en torno al 80 y 85% de alcance y de penetración, ¿sí? Y no hay otro servicio de mensajería que tenga tanta penetración como WhatsApp. Si hoy uno pregunta cuántas personas de las que tienen correo electrónico usan Gmail, el porcentaje va a ser similar. Y si preguntamos cuántas personas usan otro buscador que no sea Google, el porcentaje va a ser muy bajo. Si preguntamos cuántas personas usan Instagram o Facebook, seguramente lleguemos a un porcentaje entre otra vez 85-90% de penetración. Y todos esos servicios que yo mencioné pertenecen únicamente a dos empresas, a Google y a Meta, ¿sí? Que es el nombre que adquirió Facebook. Y estos porcentajes se dan en todo el mundo, ¿sí? Antes teníamos una empresa que dominaba el mercado de radio en Argentina, otra empresa que lo dominaba en Brasil, otra empresa en Estados Unidos, ¿sí? Y no se relacionaban entre sí. Bueno, hoy estos porcentajes de concentración se dan no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y lo que nosotros vemos, estudiamos y analizamos en la Universidad Nacional de Quilmes, en el Centro de Investigación de Industrias Culturales y Espacio Público, es cómo se transforma este funcionamiento económico y cómo a medida que crece el negocio, y sobre todas las cosas, que es el aspecto por el cual a nosotros nos interesa estudiarlo, es a medida en que las comunicaciones, la conectividad y estar conectado se transforma en algo cada vez más importante para garantizar otros derechos, ¿sí? Para garantizar el trabajo, para garantizar el estudio, para garantizar una vida social también, aunque nos cueste o aunque nos parezca feo, ¿sí? Estos servicios y esta economía, estas industrias, se concentran cada vez más y más en pocas manos, y especialmente en manos que son más poderosas políticamente que muchos estados, y que empiezan a jugar también, como estamos viendo en los últimos años, con Zuckerberg y Elon Musk en los Estados Unidos, empiezan a tener su juego político también. Totalmente. ¿No? Digamos, surgen como usinas hiperpoderosas en el consorcio internacional. No quiero sonar apocalíptico ni catastrófico, pero es un poco el proceso que estamos viviendo. En ese proceso se está dando esta operación telefónica Clarín, que me imagino que tiene además un impacto en lo local muy fuerte, por esto mismo que acabas de decir, ¿no? El tema de los derechos de comunicación, de las audiencias, y por el otro lado la concentración de esa comunicación y quién la maneja y en qué medida, ¿no? La operación a través de la cual Telecom compra Telefónica registra, o mejor dicho, produce niveles inéditos de concentración de mercado en la historia argentina. Telecom, cuyo accionista principal es el Grupo Clarín, se queda con esta operación con más del 60% del mercado de telefonía móvil, más del 80% del mercado de telefonía fija, más del 45% del mercado de televisión paga, más del 50% del mercado de Internet a los hogares. Y cuando ponemos la lupa o hacemos zoom en las principales ciudades del país, todos esos porcentajes crecen y son mucho más altos. De esta manera está surgiendo algo así como un jugador en el mercado de la comunicación argentina cuyo tamaño impide que otros le puedan competir, ¿sí? El gobierno de Javier Milei está ante la posibilidad de ponerle límites a esta operación o dejarla que fluya, ¿sí? Pero lo que sucede en algún punto, y que le suma complejidad a este análisis y a esta operación, es que como no sucede en ninguna otra parte del mundo, Clarín, que domina a esta empresa que denominamos Telecom, que se llama Telecom y que es tan importante en el rubro de los servicios comunicacionales, también es la principal productora de medios y de contenidos en nuestro país. Por lo tanto, el gobierno de Javier Milei se enfrenta
ante la posibilidad de ponerle límites, pero al mismo tiempo confrontar con el principal productor de contenido simbólico en nuestro país en un año electoral. Eso, como sucede a lo largo de toda la historia argentina, coloca a Clarín en una posición ventajosa y sobre todo expectante, con mucho poder de presión sobre lo que pueda hacer, sobre lo que pueda decidir el gobierno de Javier Milei en esta operación, que por supuesto está muy condicionada por el contexto político y social. ¿Quién le pone el cascabel a Clarín? Sería el nombre de la película, porque ya pasó con Papel Prensa, pasó con la ley de medios y ahora con esto. Siempre gana, lamentablemente. Podríamos decir que el único gobierno con el cual Clarín no creció en estructura y en tamaño fue el de Cristina Fernández de Kirchner, porque después a la dictadura le sacó Papel Prensa, a Alfonsín le sacó Radio Mitre, a Menem le sacó Canal 9 y su participación en el mercado de cable, a Néstor Kirchner le sacó la fusión entre los dos principales jugadores de televisión paga, a Mauricio Macri le sacó la fusión entre Cablevisión y Telecom, y ahora a Javier Milei le propone la aprobación de esta mega concentración en el rubro de comunicaciones. Así que yo diría que es bastante improbable que alguien le ponga el cascabel a Clarín. Para terminar, Agustín, me parece fundamental resaltar todo este análisis hecho desde las ciencias sociales, digamos, porque bueno, nuestro programa tiene su corazoncito en las ciencias sociales y humanas, y siempre tratamos de marcar y valorar el abordaje desde esta mirada, ¿no? Qué importante, y quién es más que los cientistas sociales podrían hacer todos los análisis que acabas de hacer vos, revelar todos estos datos, dar cuenta de cómo funcionan las entrañas de esta industria. Así que te agradezco por eso y por haber participado y darnos tanta información al respecto. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación, muchas gracias también por darle lugar a las ciencias sociales, por resaltar el valor. No considero que las ciencias sociales sean mejores o peores que los otros campos de la ciencia, pero sí son igual de necesarios, y considero que todos los que denostan a los cientistas sociales, a los que somos cientistas sociales, no es porque sean ignorantes, sino por todo lo contrario, es decir, porque saben el poder y lo esencial que son las ciencias sociales para el funcionamiento y para el conocimiento de la sociedad que somos y cómo funcionamos, y por eso tratan de ocultarnos, de financiarnos, de bastardearnos e incluso de rebajarnos en el nivel del conocimiento científico. Pero acá estamos resistiendo y trabajando como siempre. Exactamente. Muchas gracias, Agustín. Hoy escuchamos en Macroscopio Like a Rolling Stone por Bob Dylan, Diamonds and Rust por Joan Baez, The Land is Your Land por Woody Guthrie y Which Side Are You On por Pete Seeger. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia. Operación técnica Beco Blanco.